siempre fallida en algún sentido, ¿no? Por supuesto que hay también un lugar para el arte, para la escritura, para los intelectuales y para el periodismo que está fuera del gran público, ¿no? Que no tiene que ver con el acceso masivo, ¿no? El arte no vale por cuántos son los que lo receptan, no vale en lo genuino por la producción, el momento de producción del artista y por la experiencia que esto puede permitir a aquel que se pone en relación con la obra. El canto o la escritura, en lo más propio que tienen, son independientes de los medios de su llegada, y sin duda que hay un lugar para los márgenes, hay un lugar para aquello que no se reconoce públicamente, hay lugar para los intersticios, para las endijas, cómo no, ¿no? En la literatura eso va de personajes como los de Dostoyevski o los de Roberto Alt, estos personajes erráticos del suburbio, ¿no? A quienes hicieron de su vida una vida errante y cuasi literaria, ¿no? Como Macedonio, Fernández, como Horacio Quiroga, y por cierto, también se teje en silencio la vida cotidiana de los militantes que hacen su esfuerzo y que ha sido muchas veces y es heroico y constante, de los trabajadores, de las mujeres, que ayer se habló mucho de esto, que muchas han trabajado en su casa, y condenados al silencio y al no reconocimiento, ¿no? Quiero dejar claro entonces que pensar en democratizar las formas de acceso a la producción y a la recepción mediática, por ejemplo, no significa en modo alguno creer que lo único que vale es lo que aparece en un medio. No creo que la banalización contemporánea ha ido mucho en esa dirección. Y creo que no pasa por allí la cuestión, pero sí pasa porque hay derecho a que aquello que es capturado y difundido por los medios dependa de la voluntad de cada uno, decir si uno quiere o no, que así sea, que se difunda, ¿cierto? A la capacidad propia de llegada masiva que tenga lo que se hace, y no en cambio al lugar de emisión que a uno le tocó, ¿no? Algo así como una lotería, como decía Cortázar, uno nació en algún lado, no sabe por qué, pero le tocó. Entonces, que no sea por eso que uno puede llegar o dejar de llegar, ¿no? Lo cual sucede tanto como en los artistas como con los científicos, si bien más con los artistas que con los científicos, porque como Bourdieu trabajó muy bien cuando trabajó el tema de los campos de la ciencia y del arte, mostró que los del arte son menos institucionalizados y por tanto más erráticos, ¿no? Digamos que como promedio los científicos tenemos mejor condición de vida que los artistas, aun cuando hay artistas que ganan 50 veces más que el científico que gana más, pero hay muchísimos artistas que ganan mucho menos que los científicos que ganan poco, ¿no? Es decir, bueno, ahí hay una cierta diferencia, pero aún así también los científicos, con todo lo de internacionalizado que tiene el mundo de la ciencia, dependemos en parte de nuestra llegada del lugar en el cual podamos estar. Y por cierto, hay otras cosas que tienen que ver con cuestiones más primarias y importantísimas. Primarias digo no por menos importantes, sino al revés, por más importante como condición de vida, como es poder tener acceso a la salud, a la educación. Quizás muchos recuerdan aquí un viejo texto de Juan Rulfo, que se llamaba No oyes ladrar los perros, el cuento ahí que estaba en El llano en llamas, en esa novela, y donde el padre tenía que llevar al hijo enfermo, un hijo ya no era un bebé, ni sobre sus hombros durante kilómetros y kilómetros, ¿no? Porque estaba enfermo y había que llevarlo a un médico y no había un médico cerca. Y todos sabemos que eso sigue pasando si uno vive en la Puna o en el medio de la Patagonia. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De federalizar el acceso, no solo a la cuestión mediática en la cual he puesto mucho el acento, sino también en la cuestión del acceso a los servicios elementales que hacen posible la vida, ¿no? Y para ir finalizando, también las identificaciones colectivas se hacen en nuestro país en base a lo que está en Buenos Aires, ¿no? Un liderazgo, bueno, los liderazgos enormes como los de Perón o de Néstor Kirchner, ambos vinieron de la Patagonia, pero ambos se hicieron en Buenos Aires, o sea, no eran líderes masivos desde la Patagonia, ¿no? Es cuando se instalan en la capital, cuando tienen ese alcance nacional, ¿no? Y la construcción del imaginario nacional también entonces se centraliza allí, y la posibilidad de identificarse colectivamente, es decir, el identificarse en lo colectivo es un elemento fundamental
de la vida política, es un elemento constitutivo de la vida política y por tanto de la vida social, porque lo político ordena la forma de lo social, ¿no? Por lo tanto, estoy hablando de algo que es fundamental, ¿no? Desde este punto de vista hay que entender que en lo político la identificación con liderazgos está lejos de ser una mala alienación, como se suele entender desde cierta versión tradicional del marxismo, ¿no? Sino que es una necesidad de los procesos populares en América Latina. Esto es algo que hay que discutir más allá de esta ponencia, pero lo dejo expresado. Entonces, esa cuestión de la identificación colectiva tiene una importancia política monumental, ¿no? Y, insisto, no es que los procesos como el que lidera Correa o el que lideró Chávez y continúa Maduro o el que se da en la Argentina sean defectuosos porque tienen liderazgos personales, sino que los liderazgos personales son los que lo han constituido como posibilidad de ejercicio, además, por supuesto, de la demanda de los pueblos y de la movilización de los mismos. Y este momento de identificación colectiva, como decíamos, se centraliza también en lo nacional, que está visto como lo que se da en la capital, ¿no? Y por cierto, ¿por qué no es una mala alienación esto de identificarse, ¿no? Porque, bueno, en relación a la noción de autonomía emancipada que prometía Marx, hay que pensar que no solo somos intelecto, ¿no? Es decir, el sujeto humano, como lo muestra el psicoanálisis y como toda la condición posmoderna ha insistido, es un sujeto de sensibilidad, es un sujeto de afecto, es un sujeto de muchas cosas que no pasan solo por la cabeza, ¿no? Es decir, un proceso de identificación no es un proceso que pueda entenderse como primario, como que no tiene valor, ¿no? Y también uno podría decir, ¿no?, que en base a esta noción que estoy señalando, puede hacerse también toda una crítica del autonomismo que está presente en Marx, ¿no? La idea de que la emancipación es el poder no tener, digamos, autonomizarse absolutamente de la voluntad del otro y de la presencia del otro, porque efectivamente, si se piensa en Lacan, el sujeto está construido desde el otro, ¿no? O sea que esta identificación es siempre necesaria, ¿no? Quizá Ernesto Laclau, cuando habló de la sociedad como no toda, la sociedad como que necesita una sutura externa, imaginaria, fue ya en esa dirección, ¿no? Y ojalá entonces, ya para ir finalizando, el significante vacío, decía Laclau, decir aquello con lo cual seamos capaces de pensar esa suturación de una sociedad que no se cierra sobre sí misma, podamos pensarlo no solo desde la capital, sino también desde el peso constructivo que tenemos las provincias, ¿no? Por cierto, falta una teoría, y hay que hacerla, del rol que las provincias tenemos en procesos como el que hoy hay en la Argentina, procesos políticos como el de hoy en la Argentina, porque es bastante paradojal a veces cómo se expresa esto en las provincias y no está teorizado, con lo cual a veces no se entiende cómo se dan en las provincias modos en que no es muy prístina la presencia de los proyectos nacionales. Pero esto pasa también en Ecuador y pasa también en Venezuela, que nadie crea que es un problema de defecto de fondo o algo singular que haya en la Argentina. Y por cierto, a pesar de esto, tengamos presente muy bien que las provincias han sido cuna de los procesos populares, desde la independencia y su declaración, desde el cruce de los Andes en su momento, desde las luchas en esa revuelta popular monumental que fueron contra la dictadura de Onganía y de Lanusse, los cordobazos, rosariazos, tucumanazos y mendozazos. Y por cierto, que nadie se crea que la elección que hubo el domingo en la capital federal es la muestra de lo que va a ser una elección que sea de toda la nación y de todo lo que hacemos desde las provincias. Vamos a continuar cediendo la palabra a Fabiola, pero haciendo una breve recapitulación de lo que los dos primeros panelistas plantearon. Yo rescataría dos conceptos clave. Un concepto, lo dijo Juan Pablo, clave regional. El segundo concepto, descentralización. Vamos armando, a partir de ambas exposiciones, un relato que nos lleva a un debate que es el debate que se da a posterior de Pavón, a posteriori del triunfo de lo que se llamó
¿no es cierto?, la República del Plata por sobre el proyecto confederado del urquicismo. Estamos discutiendo ese país que heredamos después de un momento trascendental en la formación de la nacionalidad. Y pensar esto, creo yo, es lo que nos pone a nosotros, por lo menos en una idea, y es la idea de que para construir, o por lo menos para intentar salir de ese modelo de país que heredamos de Pavón y que aún está vigente, lo que hay que hacer es plantear debate, lo que hay que plantear es foros de debate. Un país que se discute a sí mismo es un país que sale de lo que se llama el letargo histórico. Así que vamos a cederle ahora en tercer lugar la palabra a Fabiola. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, está medio, me voy a acercar un poco más. Bueno, yo voy a referirme al noroeste, pero antes quería agradecer, por supuesto, a la organización de este evento, a la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional y a las autoridades, a las organizaciones provinciales que también están trabajando mucho y por supuesto a ustedes, a todas las personas que se han acercado para participar de este panel. Bueno, yo estoy tratando de acomodarme con esta iPad, pero bueno, vamos a ponerlo así, no se quiere acomodar de la otra forma. Bueno, en dos partes voy a organizar mi exposición. La primera es referirme en líneas súper generales, lo más pasando así, porque hay muchísimo para ver y no me puedo detener por el tiempo que tenemos. Lo que tiene que ver con la formación del campo cultural del siglo XX en Tucumán especialmente, pero con referencia, por supuesto, al noroeste. Y después voy a también deslizar algunos rasgos que considero importantes para pensar hacia el Bicentenario y después, ¿no? Bueno, yo estoy trabajando sobre la constitución, digamos, del campo moderno, ¿no? A partir del siglo XX, y ahí los dos factores claves son la formación de la industria azucarera a fines del siglo XIX y también de la Universidad Nacional de Tucumán en 1914. Sobre esos dos pilares se teje todo el campo cultural de esta región. Por ejemplo, más o menos, creo que es 1909, la fecha del fallecimiento de Clodomiro Hileret, que era el dueño del gran ingenio Santa Ana, y era tan grande su poder y tantos los relatos increíbles de la magnificencia de ese ingenio, que pronto después de su muerte surge y se consolida el mito del familiar, uno de las grandes estructuras narrativas, simbólicas de toda esta región, en la que se cuenta que un animal, generalmente un perro negro, se escondía en un sótano del ingenio y que cada año tenía que morir un zafrero, un obrero golondrina para garantizar la riqueza de esa industria, ¿no? El florecimiento de la industria. Y si bien no se sabe el origen de ese mito, sí viene muy bien para explicar lo que era la tensión social de toda esta región, que está, bueno, un poco ejemplificada por la industria azucarera, pero quizás también se transpone a otras formas económicas. Yo considero la cultura en una íntima relación con las producciones económicas. Me parece que la cultura es una prolongación natural de esa vida económica y social de un lugar determinado, ¿no? Entonces, a partir de esa tensión, surge todo un sistema de representaciones en donde todos los actores se entrelazan para constituir ese campo cultural provincial. Por un lado, las élites azucareras también tempranamente son las que impulsan la formación de la Universidad Nacional de Tucumán. Y en la lucha que ellos tenían y que ellos lideraban con el centralismo porteño, tienen, para que les permitan y les autoricen fundar la universidad, que defenderla como una universidad regional. Es decir, la Universidad de Tucumán aparece para cubrir las necesidades de la nueva industria, ¿no? Entonces, defendiendo ese rol específico, se les permite en la nación que esta universidad exista.
Claro, después hay una pujanza y ya hacia los años 30 se va a defender el rol integralista de la universidad y se va a defender también el derecho de las producciones intelectuales y científicas locales a jugar un rol a nivel de la constitución del saber más allá de lo específicamente regional. Ahora, también esa universidad nace con un rol de investigación muy firme, una voluntad de investigación muy firme que en el área de las ciencias sociales y humanas se muestra tempranamente en los años de los 30 y 40, en el Instituto de Antropología y Folclore, por ejemplo, que se financian las grandes investigaciones de Alfred Métraux, que incluso va con Yupanqui, que ya vivía por acá, hasta Amaicha, de Isabel Aretz, haciendo todo el campo de la musicología, y por supuesto Juan Alfonso Carrizo, que acá ha investigado Diego Cheín, que está acá en la sala, muy bien, también el profesor Kaliman han trabajado muchos de estos temas, pero bueno, Carrizo recopila todos los cancioneros desde La Rioja hasta Jujuy. Por supuesto, impulsado por el mecenazgo de Alberto Rullés y Ernesto Padilla, que eran intelectuales también de estas familias de élite, pero con un interés y un programa muy concreto de fortalecimiento de las culturas con un perfil catolicista, ¿no? Hispanista. Sin embargo, ese trabajo lo hicieron, bueno, yo no digo sin embargo, porque quizás yo no comparto ese perfil, pero sí valoro profundamente todo lo que ellos han realizado y los resultados de ese proyecto, que son concretos y son nuestra base de cualquier cosa que nosotros podamos pensar después. Y también en esa época están ya en acción, comienzan, bueno, les señalaba en los 30 a Atahualpa Yupanqui, que para mí es una figura fundamental, por dos cosas. Una, porque recupera toda la tradición del nativismo y del criollismo que estaba representada por el santiagueño nacido en Tucumán, Ricardo Rojas, pero Yupanqui, una vez que se opaca esa tradición del que va a llegar como hasta los años 20, Yupanqui, ya atravesado por el efecto de la Revolución Rusa y del irigoyenismo, retoma esa tradición y la transpone a una clave social. Entonces ese nativismo de él se produce en el norte. Él viene a vivir, bueno, había vivido muy de niño, ¿no? Hijo de ferroviario en Tafí Viejo, pero viene ya más o menos hacia el año 33, hay datos que ya está residiendo en Tucumán, totalmente enamorado del norte. Entonces fíjense que la ruta de él es muy distinta de la ruta clásica que aprendemos generalmente hasta la universidad, incluso acá en Tucumán, que es la del escritor que mira a Europa, ¿verdad? Que va, se consagra en Europa, entonces viene y se hace reconocido en Argentina. Yupanqui no tenía ese objetivo, no tenía ese modelo, sus lecturas eran desde el Inca Garcilaso a Arguedas, Arguedas, Mariátegui, sí, creo que estaba yo también escuchaba muy cerca antes. Digamos, Arguedas, le decía yo, el Inca Garcilaso, tenía Fausto Burgos, digamos, tenía otro archivo, y desde ese archivo él viene a seguir construyendo la cultura nacional en el norte, recorriendo todos los caminos que está muy bien simbolizada por su primera composición, El Camino del Indio. Por los caminos indios se iba a vivir, a convivir, a aprender las antiguas prácticas musicales de la gente que vivía en el Ande o en los cerros altos. Conocía a las arribeñas, las abajeñas, sabía exactamente cómo sonaba una música en pequeñas diferencias de escalas espaciales, ¿no? Entonces es un conocimiento muy profundo que todo se desarrolla prácticamente en la misma época, porque Yupanqui vive acá hasta el año 47. Entonces yo les decía, por dos cosas me parece importante Yupanqui. Una, por la recuperación que hace de toda esa tradición nativista criollista en una clave social, y por otro lado, además él, otra cosa más, él le da una representación, casi una de las primeras, al paisano, que es el zafrero. El zafrero, cuando él dice del cerro vengo bajando camino y tierra, si uno sabe que las primeras composiciones de él son del 30, es el zafrero que muchas veces es indio y que tiene que dejar la familia para trabajar en el ingenio. Entonces él le da una representación en el folclore que es paralela en los años 40 a la representación que esos sectores sociales van a tener en el peronismo. Es decir, eran los mismos sujetos los que votaban a Perón, los que escuchaban a Yupanqui. Entonces esa diferencia que había entre el Yupanqui peronista, digamos, y el peronismo, Yupanqui comunista y el peronismo, no la tenía el trabajador, ¿no? Eso me parece una cosa interesante para pensar. Por otro lado, también en esa época estaban ya los Valladares, Chivo y Leda.
Entonces Leda había estudiado primero filosofía, termina la carrera en el año 48, también estaba muy cerca al principio de la Vidala, ¿no? Ella hacía jazz y al principio incluso había incursionado en la carrera de inglés. Y su hermano Chivo, ellos tienen en común que de niños hacen su estadía, la familia iba de vacaciones de verano a Maimará, en Jujuy. Entonces tienen un conocimiento súper cercano con el carnaval de Colla, ¿no? Arriba. Entonces hay como un enamoramiento primigenio que explica el vínculo que ellos después tienen por la vidala, por la copla. Leda concretamente lo vuelve a escuchar, ella dice después, prácticamente ya estaba terminando la carrera de filosofía, y dice que ella deja los libros, ¿no? Incluso era una muy buena poeta, pero dice Leda que ella abandona la Universidad de los Libros porque se enamora, tiene una seducción, uno piensa también en Kush, ¿verdad? La seducción de la barbarie un poco, tiene un enamoramiento por el canto de la copla, de la vidala, y comienza, bueno, primero se va a París, se va con María Elena Walsh, y después vuelve y directamente incursiona en la tarea también ella de recopilación, digamos, ya no dentro de la academia, sino un poco más a su aire. Y ya en los 60, bueno, ya ha pasado la Revolución Cubana, entonces hay también todo un auge del pensamiento social, incluso socialista, mientras Leda hace su mapa musical de la Argentina, musicalizando la obra de Prelorán, que está filmando todos los antiguos oficios en todo el norte también. Aparece, ya están produciendo los Núñez, Gerardo y Pepe, que en combinación con el poeta salteño Ariel Petrocelli hacen la obra Zafra en el año 66, con un marco muy fuerte de referencia a la Revolución Cubana, ¿no? Que les va a permitir pensar en la liberación del zafrero. Es una obra integral en donde el zafrero, el pelador de caña, finalmente deja de ser pelador. Y de ahí también está muy activo Gerardo Vallejo haciendo el cine documental. Él también filma La familia de los zafreros reales, ¿no? de Ramón Gerardo Reales, y el pibe, su hijo, que vive todavía en Santa Lucía. Bueno, es pionero de cine documental acá en la región del noroeste. Vallejo se había formado con Birge en la Escuela de Cine de Santa Fe. También, después viene, por supuesto, la oscura noche de la dictadura, acá. Nosotros cuando hemos armado en un libro un poco del campo cultural de Tucumán, hemos llegado hasta el 75. A mí siempre me pareció muy difícil después de ese periodo. Dice Falú, que Juan, el guitarrista, que él dice, bueno, lo que hubo es un gran silencio. Digamos, la gente que... los que se exilian, los que se quedan y se autoexilian. Bueno, después cuando ya se retoma la etapa de la democracia, es bastante lenta la recuperación, hay como un duelo, pero comienzan también a aparecer obras que ya trabajan sobre el noroeste. Hay una que es del año 74, que es de David Lagmanovich, que justamente ese libro que se había editado en Rosario es destruido por la dictadura, ¿no? Nosotros recuperamos una parte de Tucumán en el libro que hicimos sobre Tucumán. Después, el profesor Gaspar Risco Fernández, tiene su libro Cultura y Región, que es bien interesante realmente. Él, por ejemplo, también rescata la figura de Jerónima Sequeira, de la coplera que trabajaba, que cantaba bajo el auspicio de Elena Valladares, una figura súper interesante. Después también está el libro de Octavio Corbalán, ¿no? Poesía y ficción de Noroeste, digamos, son obras que intentan una visión de conjunto. Y después también aparece, bueno, los trabajos acá de Ricardo Kalimann y que también participa Diego Cheín y a veces otra gente del grupo de ellos sobre identidad, que ellos han pensado en Tucumán en el contexto de los Andes centro-meridionales, ¿no? En el contexto andino. Entonces ya no nos pensamos necesariamente mirando como periferia de Buenos Aires, sino retrotraemos nuestras raíces a esta región que tiene más vínculos con Bolivia o con Chile. Yo, por ejemplo, pienso en Pepe Núñez, que estaba digamos, una de sus grandes referencias de los Núñez era el son cubano y también era Víctor Jara. Y también de Yupanqui el gran referente era Violeta Parra, digamos, entre los músicos populares. Es decir, los vínculos nuestros, y cuando Mercedes Sosa también, por supuesto, nuestra gran Mercedes, que comienza a cantar a fines de los 50, conoce acá
a Oscar Matus se van a Mendoza y participa del movimiento Nuevo Cancionero en Mendoza, ellos siguen viniendo a Tucumán, siguen vínculos en los 60 con los Núñez, con Petrocelli, y esos lazos no pasan necesariamente por Buenos Aires, ¿no? A lo sumo después del 61 por Cosquín. Después Mercedes se va a Buenos Aires, sí necesita ir para popularizarse, es decir, si no hubiera pasado por Buenos Aires, nunca hubiese llegado a ser la figura del reconocimiento que ha sido. O sea, necesariamente los provincianos en algún punto tienen que ir ahí para trascender. Yo creo que esa es una de las cosas que quizás idealmente se debería modificar, es decir, debería ser posible que las personas desde acá puedan lograr, digamos, el techo que tengan o que no tengan, ¿no? Bueno, quizás yo, para ir cerrando, bueno, después de la democracia obviamente también ha habido, a la llegada y después de los 90, otras corrientes que siempre, digamos, una mayor incidencia quizás de las estéticas globales, de las incidencias, ¿no?, de los ritmos extrarregionales que van coincidiendo y a veces también establecen una tensión con las tradiciones locales, ¿no? Eso aparece también más en el arte visual, quizás más incluso que en el arte musical, porque yo en el campo del folclore lo que veo que hay una transmisión que sigue habiendo acá en Tucumán, y yo creo que por efecto de la dictadura, que ha habido un acercamiento muy personal de los músicos más jóvenes a los que siguen viviendo acá y que viven, que son de generaciones que los preceden, ¿no? O sea, hay como una transmisión casi personal de ese conocimiento, de esa forma de tocar o de lo que sea. Bueno, finalmente entonces las conclusiones que yo les doy rápidamente es, bueno, yo esto que trabajo, ¿no?, la constitución de un campo cultural como un antagonismo generalmente entre élites y los sujetos subalternos que decimos ahora, ¿no? En esa tensión, en ese antagonismo están los artistas o están los investigadores que van ejerciendo a veces una función de representación o lo que diríamos también a veces de intelectuales orgánicos, el caso más típico de Gerardo Vallejo, también de Pancho Galíndez, ¿no?, del periodista que ha sido súper importante en la actividad del Grupo Cine Liberación acá en Tucumán, sí. Esa ha sido una etapa muy interesante porque han venido los porteños, que decía Vallejo, y se han quedado acá. Se han quedado acá, han producido como 3 o 4 años, han hecho al final la película El Familiar Argentino, han hecho series televisivas que están, por supuesto, todas perdidas. Bueno, después, entonces esa es una deuda, yo creo, coincido, por supuesto, con los colegas precedentes, en que es una deuda de la Constitución de la Nación y que pasa por los ejes de igualdad, me parece, de equidad, equilibrar el financiamiento, pero no solo el financiamiento, hay que modificar las estructuras simbólicas, la forma en la que nosotros nos imaginamos ese campo cultural. Tenemos que dejar de pensar que la literatura argentina o la música argentina es solamente la que se produce en una de sus regiones, que es la región rioplatense. Eso me parece que es lo más difícil, porque hay que cambiar formas de pensar que incluso tenemos, porque nosotros mismos a veces las transmitimos, digo nosotros en un término general, yo creo que no lo hago, pero también ha sido un camino, ¿verdad? Dejar de pensar que la literatura es la que a lo mejor, o lo que se hacía en Martín Fierro, lo que se hacía en la revista Sur, eso claro que es, pero hay muchos otros mundos, por eso nosotros organizamos un coloquio, estamos explorando mucho la noción de vías interiores de la cultura argentina, toda esa inmenso caudal que no se termina de conocer, quizá una de las figuras que ayuda a pensar en eso también es un cordobés, el editor Burnichón, que él también ha sido asesinado por la dictadura, pero él andaba de provincia en provincia editando, intercambiando libros de poetas, por ejemplo, ¿no? Entonces era muy amigo de Castilla y también de Chivo, lo llegó a conocer. Bueno, entonces, decía yo, sí, bueno, lo que yo finalmente, la postulación de un modelo de cultura nacional caleidoscópico, multicultural, la postulación de un modelo de cultura nacional caleidoscópico, multipolar y pluridireccional, capaz de tomar en cuenta, además de las corrientes estéticas dominantes, las representaciones analíticas y críticas, a veces sencillas y a veces geniales, del mundo del azúcar, del quebracho, de la manzana, del algodón, de la yerba mate. Gracias, Fabiola. Vamos a escuchar a un compatriota latinoamericano que proviene de la banda oriental, como decíamos antes,
y hoy de la República Oriental del Uruguay. Vamos a escucharlo a Luis Viñolo, que tiene algunas cosas para decirnos, ya que nos visita, y de paso le damos la bienvenida. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Pensar la Argentina desde el Uruguay, que es lo que me corresponde hacer, es pensar la Argentina desde afuera y al mismo tiempo desde adentro. Desde afuera, a través de las fronteras políticas, de las patrias chicas, que nos dejó la balcanización de nuestra América y la frustración del sentido de la primera independencia convertida en nueva dependencia. Desde adentro, porque pensar la Argentina y las regiones argentinas desde el Uruguay y el federalismo desde el Uruguay es necesariamente hacerlo desde Artigas, desde el proyecto federal artiguista inconcluso y por inconcluso vigente como programa y como necesidad. Es hacerlo desde el federalismo oriental, de los orientales del Uruguay y de los orientales del Paraná y de algunos otros más allá del Paraná, orientales de los Andes y del Pacífico. Proyecto federal de los pueblos libres, de los americanos del sur, que de distintas maneras, en diversos sentidos espaciales y temporales, está dentro de la Argentina y está fuera de la Argentina. Sobre este estar en sí y fuera de sí, sobre este estar la Argentina donde está y estar donde no está, el pensador argentino Lizardo Sánchez ha dicho, y permítanme citarlo literalmente, es fácilmente observable que mientras el Paraguay, Chile, Bolivia y posteriormente el Uruguay se vertebran desde un núcleo instalado en su actual territorio, ello no es lo que ocurre en nuestro país, dominado por el espacio rioplatense, pero originado en centros anteriores y externos al mismo. Eso lo hace un espacio esencialmente integrador. Y agrega, y esto me parece fundamental, la Argentina es tan rioplatense como paraguaya, chilena, boliviana y peruana. En realidad es un país que también existe afuera de donde está y dentro del cual también están los países vecinos. Cabría agregar que hay también una Argentina brasileña que Lizardo no menciona, pero existe. Y aunque Sánchez dice esto poniendo el énfasis en este rasgo de los espacios argentinos, pensando a su vez en su potencialidad integradora, lo mismo puede decirse de los países vecinos de la Argentina y de todos los países sudamericanos. Esto es la ley de la balcanización. Lo unido se separó y las fronteras políticas separan espacios y regiones unidas antes de la balcanización y aún hoy unidas por vínculos culturales y económicos poderosos que coexisten con tensiones y con conflictos, porque naturalmente la convivencia siempre trae conflictos y las fronteras políticas siempre traen conflictos. Pero no han hecho desaparecer esos espacios, esas regiones transfronterizas, binacionales y aún trinacionales de nuestra América. Pensando en esto, le pregunté hace un par de semanas al geógrafo argentino Néstor Gorojowski, Premio Nacional de Geografía en Argentina, cuáles eran los mejores mapas de las regiones transfronterizas, de las de Argentina y las de todos nuestros países.
Pensé que era una pregunta trivial. Pensé que los geógrafos acostumbrados por la geografía física y las regiones de la geografía física que obviamente no respetan las fronteras políticas, tenían una visión de los espacios humanos, de las regiones humanas, también transfronteriza. Y pasaron varios días y no tuve ninguna respuesta, tanto que pensé que el amigo Néstor se había olvidado de mi pregunta, hasta que me respondió hace poco diciéndome, esos mapas hay que hacerlos. El atlas de la patria grande está por hacerse. En lo esencial, si bien hay algunos mapas, por ejemplo, de la presencia del portugués en los países hispanoparlantes de América del Sur, el profesor nos podría ilustrar seguramente sobre esto, pero en lo esencial, la cartografía de la unidad de América del Sur y de América Latina está por hacerse. Estamos necesitando el Humboldt de la patria grande. Estamos necesitando hacer nuestro propio descubrimiento de América desde nosotros mismos. De modo que pensar las regiones argentinas es pensar las regiones sudamericanas de las que son parte esas regiones argentinas. Es pensar las regiones argentino-sudamericanas y por ende es inevitablemente pensar la patria grande. Este es el núcleo del mensaje que les quiero transmitir desde el Uruguay. Creo que es lo más fiel posible a la inspiración federal artiguista. Este estar afuera de sí, de la Argentina, lo lleva aún en su nombre, porque Argentina, el nombre, como bien recordaba ya en el siglo XIX el extraordinario anarquista y geógrafo Eliseo Reclus, la verdadera Argentina está en los Andes del Perú y de Bolivia. Esa es la verdadera Sierra del Plata, que no está ni estuvo nunca en la Argentina, en los términos políticos actuales. Y por supuesto, todos recordarán que todos nosotros fuimos peruanos, nuestros antepasados fuimos peruanos hasta 1776, o sea, apenas 30 años antes del movimiento juntista y emancipador, éramos peruanos del virreinato del Perú y nuestra capital era Lima, desde donde se fundaron buena parte de las ciudades hoy argentinas. Y la capital del Río de la Plata, de la gobernación del Río de la Plata y el Paraguay, era Asunción, desde donde se fundaron otra parte de las ciudades y poblaciones hoy argentinas. Y Cuyo fue una dependencia de Santiago de Chile hasta 1776 también. No quiero extenderme y abundar en esta copertenencia de los espacios argentinos, pero en su diversidad, la hegemonía del espacio total se dirimió en el espacio atlántico rioplatense. Y en el espacio atlántico rioplatense se engendró la polaridad fundamental entre ser, la polaridad fundamental en términos militares, económicos y políticos, en el enfrentamiento entre el centralismo y el federalismo con su cabeza en el artiguismo.
Y quiero señalar que el protagonismo de Artigas como líder de los pueblos libres no se debe solamente a lo que nos enamora de Artigas, a su arraigo popular entre los paisanos y los gauchos y los indios, al sentido social de su prédica y sus normas, a privilegiar a los más infelices, como dice el reglamento de tierras. El protagonismo de Artigas no hubiera sido posible si no hubiera sido, además, el caudillo de la provincia oriental y, por ende, tener acceso a los puertos de la provincia oriental. La más famosa obra de Metol, de Alberto Metol Ferré, El Uruguay como problema, también editada como Geopolítica de la Cuenca del Plata, comienza diciendo: el Uruguay es la llave de la Cuenca del Plata y el Atlántico Sur. Y esta magnífica definición, que está pensada para identificar el rol geopolítico del Uruguay como Estado tapón, una vez que Gran Bretaña interviene en la segregación de la vieja banda oriental, describe, sin embargo, una realidad geopolítica preexistente, que es a la vez fue condición de la singularidad del proyecto federal artiguista. Esa llave de la Cuenca del Plata y el Atlántico Sur, que representaban el puerto de Montevideo y los puertos orientales, desde Colonia hasta Maldonado, le daban a la provincia oriental, al federalismo oriental, la posibilidad de ofrecerle al resto de las provincias una opción real frente al monopolio portuario de Buenos Aires y, por ende, una opción real frente al centralismo de Buenos Aires. Esta base geoeconómica y geopolítica es esencial para entender la singularidad de la propuesta del artiguismo respecto de las otras formas federales que conoció la Argentina en las décadas siguientes del siglo XIX. Porque las otras formas de federalismo se debieron concentrar, puesto que no podían suprimir el monopolio portuario, en luchar por la redistribución de la renta portuaria porteña y no crear una alternativa a ese monopolio. El otro rasgo del artiguismo en este orden geoeconómico y geopolítico es la propuesta de proteccionismo aduanero que hacía compatible o intentó hacer compatible los intereses diversos y hasta contrapuestos de los ganaderos ligados al comercio transatlántico y las artesanías, los obrajes, las industrias locales que producían para lo que hoy decimos el mercado interno y que estaban por ende necesitadas de protección aduanera, que es lo que ofrece Artigas en el reglamento de aduanas de 1815 y ya en una de las versiones de las instrucciones del año 13. Permítame que les lea lo que dice el artículo 21 de las instrucciones del año 13, artículo que solamente figura
en una de las versiones de las instrucciones, perteneciente al diputado santafesino Pascual Díez Andino. Dice que todos los dichos impuestos y cisas que se impongan a las introducciones extranjeras serán iguales en todas las provincias unidas, debiendo ser recargadas todas aquellas que perjudiquen nuestras artes o fábricas a fin de dar fomento a la industria en nuestro territorio. Sumamente moderna la formulación. Pero reitero que